Vamos, vamos a ir al libro de, de Juan, al libro de Juan. Juan capítulo 7, verso 38. Dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua de vida. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua de vida. Y claro, eh, la pregunta es, ¿para qué son los ríos de agua de vida? Y la respuesta la tenemos en el versículo anterior. Los ríos de agua de vida que brotan del interior son para satisfacer la sed. Y todo esto es producto de ese acercamiento, porque los ríos de agua de vida para satisfacer la sed siempre van a venir de las fuentes, y la fuente es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué impide el acercamiento a Cristo Jesús? Como usted puede ver, dice, el que cree, el que tiene sed, que venga a mí y beba. Entonces, ¿qué impide que haya este acercamiento? Y la respuesta es, lo que impide que haya el acercamiento es la sed. Entonces, ¿y la sed en dónde está? La sed está en el interior de las personas, en el interior de cada uno de nosotros. Y ese acercamiento no satisface esa sed profunda, esa sed de justicia que necesitamos o que Dios mismo nos muestra. Y entonces, ¿la sed a dónde afecta? Y eso comentábamos, la sed afecta, afecta a nuestra garganta, afecta a, como dice el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 25. ¿A dónde afecta? Dice, afecta a los pies. Dice, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Entonces, este es un problema grave, porque la sed afecta al caminar. Entonces, ahí vemos que lo que está diciendo Cristo Jesús es Jeremías 2:25. Lo que está diciendo Cristo Jesús es que la sed es producto de un caminar y un caminar es producto de unos caminos y esos caminos están en el interior y esos afectan al caminar, pero también afectan a la garganta. Entonces, si la sed afecta al caminar, la sed afecta a las personas, la sed afecta a los corazones. Miren lo que dice el libro de Ezequiel.
¿A dónde más afecta la sed? Ezequiel capítulo 19, verso 13. Dice, el desierto. El desierto es similar. Aquí podemos tener un concepto de desierto porque parece que nosotros eh, sabemos o damos por sentado muchas de las cosas que conocemos. Y aquí nos da el concepto de lo que es el desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto es una tierra, es una tierra, dos características del desierto. ¿Qué es el desierto? Aquí es una tierra sedienta y es una tierra seca. Y claro, no vamos a comentar este pasaje, sino Ezequiel 19:13. Ezequiel 19:13. La cara 13, 13, sí. Aquí le dice lo que es a mí, aquí me impresiona porque no hay muchos pasajes, pero nosotros tenemos el concepto del desierto y el concepto del desierto es una tierra de arena, pero la característica, ¿por qué el desierto es un desierto? Aquí está el concepto, porque el desierto tiene dos características. Uno, es una tierra árida. ¿Qué es una tierra árida? Es una tierra seca, seca. Y la segunda característica de ser una tierra seca, la otra característica, ¿cuál es? Ahí le dice. Reseca. Tal vez otra versión lo tiene. Es una tierra árida y reseca. Es una tierra árida y sedienta. Es una tierra reseca y sedienta. Entonces, ¿qué es el desierto? Es una tierra árida y reseca. ¿Y qué? Entonces, lo que está diciendo Cristo Jesús es, acérquense a mí, porque están secos y sedientos. ¿Y quién está seco y sediento? Seco y sediento está una tierra que al final de cuentas es una tierra desértica. Bienvenidas, por favor, porque vamos, estamos, estamos viendo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué mencionamos esto? Porque estamos viendo la trayectoria de lo que Cristo Jesús, en medio de los tiempos, en medio de un mes como este, o en medio del año, en un tiempo como este, en un séptimo mes, en un tiempo de abundancia, en un tiempo de qué más, en un tiempo de aguas, en un tiempo de tierra fértil, en un tiempo de lluvia, les muestra la condición en la que están ellos. Entonces, aparentemente, ¿cómo está la tierra? Nosotros vemos, ahora que estamos viendo las lluvias, aparentemente, ¿cómo está la tierra? La tierra está con lluvias. Aparentemente, la tierra está llena de agua de vida. Aparentemente, la tierra y los corazones deberían estar rebosantes. ¿De acuerdo? Y todo este rebosamiento debería ser porque de aquí lo que nosotros tenemos hacia adelante es lo que nosotros vamos a sembrar. ¿De acuerdo? Entonces, para sembrar, ¿usted qué necesita? Para sembrar, necesita sembrar lo que ha cosechado. Entonces, viene Cristo Jesús y les dice, en tiempo de cosechas, en la cosecha más importante, en la última cosecha, les dice, a ver, ¿qué han cosechado ustedes? Primero, ¿en dónde han trabajado? ¿En una tierra árida o en una tierra fructífera? En una tierra árida. Segundo, si esa tierra ha sido árida o si ha sido fructífera, ¿cómo está la condición de esa tierra? ¿Está sedienta
o está satisfecha? Está sedienta. Y si está sedienta, si está árida, si está reseca, pues, ¿cómo? ¿De dónde viene esa aridez? ¿De dónde viene ese problema? ¿De dónde viene? ¿Viene de los cielos? ¿Viene de la tierra? Viene de la propia tierra. Pero escuche, dice, Cristo Jesús dice, viene de los corazones, viene de ustedes. Porque Cristo Jesús se para y les dice, en pocas palabras, les dice, ustedes han cosechado, ¿qué? Sequedad. Ustedes han cosechado justicia, ustedes han cosechado aguas de vida, o que han cosechado sus corazones. Entonces, ¿quiénes son los que siembran? ¿Quiénes son los, de dónde vienen, de dónde provienen las verdaderas aguas? Las verdaderas aguas, ¿de dónde vienen? Las verdaderas aguas siempre, o mejor dicho, todas las aguas provienen de una fuente. ¿Ya? Entonces, la fuente de todas las aguas, ¿quién es? Es Dios. Es Cristo. Y Cristo Jesús, ¿alguna vez está sediento o alguna vez está reseco, como dicen, o alguna vez está árido o alguna vez está en el desierto? No, no. Entonces, tanto es así que incluso nosotros podemos ver la relación de Cristo Jesús, la relación de la fuente y la relación del pueblo de Dios. Cristo Jesús, este pasaje es importante. Vámonos a Isaías 48:21. Dice desde el verso 20, salí de Babilonia, huí de los caldeos con voz de júbilo, anunciad, proclamar esto, publicadlo hasta los confines de la tierra. Decid, Jehová ha redimido a su siervo Jacob. Mire, el versículo 21, ¿qué dice? No padecieron sed, él los condujo por los desiertos, hizo que brotara agua de la roca para ellos, partió la peña y las aguas corrieron. Entonces, la pregunta o la alternativa lógica es, todos conocemos la trayectoria del pueblo de Israel y todos conocemos que ellos tuvieron sed. La pregunta es, ¿de dónde vino la sed de ellos? La sed vino de su fuente. Entonces, y Cristo Jesús, por el contrario, al igual que a usted y a mí, nos dice, toda nuestra trayectoria, ¿cuándo ustedes tuvieron sed? ¿Cuándo debieron tener sed? Nunca. ¿Por qué? Porque yo soy la fuente. Entonces Cristo Jesús les dice, yo soy la fuente. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que esa fuente es verdadera? Esa fuente es verdadera cuando esa fuente viene y cambia nuestras fuentes. Y resulta ser que nuestra fuente, en lugar, ¿qué tipo de fuente es la del corazón? ¿Qué tipo de fuente es la fuente de la tierra? ¿Qué tipo de fuente? Es una tierra, exactamente. La fuente es una fuente que no es una fuente verdadera. Y resulta ser que, al contrario, en lugar de ser una fuente de vida, esta fuente es fuente de resequedad, es fuente de aridez, es fuente de desiertos. Entonces, enfrentan todas estas cosas y viene Cristo Jesús y les dice, ¿cómo está la tierra? ¿Y por qué está la tierra de esa forma? Si yo soy la fuente, ¿por qué existen desiertos? Ahora, pregunta, ¿cómo está su fuente? ¿Está desértica? ¿Está sedienta? ¿Está sedienta? ¿Está sedienta? ¿Por qué está sedienta? Si usted se está ahogando en un vaso de agua, por ponerlo en ese sentido. Si usted tiene la fuente eterna, entonces el momento que confluye, ¿en dónde nos damos cuenta? ¿La fuente de Dios produce desiertos? No. La fuente contaminada, la fuente de los desiertos, produce desiertos. ¿Por qué? Porque no es una verdadera fuente. Entonces, en ese momento les dice a ellos, ¿cómo está? ¿Quiénes son la fuente en la tierra?
Los hijos. ¿Quién más son la fuente? Las mujeres son la fuente. Entonces, ¿por qué las mujeres son la fuente? ¿Y por qué los hijos son la fuente y la tierra está árida? ¿Por qué? Porque al parecer existe un obstáculo de acercamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Porque de aquí en adelante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos a la fuente. Así que, si nosotros vemos en el caso de la sequedad y en el caso de la aridez, ¿cómo se llama esa tierra? Se llama desierto. En el caso de las fuentes o en el caso de las personas, en el caso de los corazones, ¿cómo se llama esa fuente? En lugar de llamarse desierto, ¿cómo se llama? Jeremías, vamos, Jeremías 2. Jeremías 2:25. ¿Cómo se llama? La mujer. Jeremías 2:25. ¿Cómo se llama? La mujer que anda descalza y que su garganta tiene sed. ¿Cómo se llama? Se llama Asna Montes. ¿Cómo más se llama? Se llama adúltera. ¿Cómo más se llama? Se llama desviada. ¿Cómo más se llama? Lo peor, 2:25. Deme nombres, por favor, estamos pocos, pero dice, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. ¿Por qué esta mujer está descalza y por qué esta mujer está con sed? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bien, ahora vamos desde el lado de Dios, vamos desde el lado de Cristo. Cristo Jesús, ¿qué le dice? Toda la que tiene sed, todo el que tiene sed, todo el que tiene sed, ¿qué hace? Venga a la fuente. Esta mujer, ¿qué hace? ¿Ah? ¿Qué hace? ¿Qué hace esta mujer? Se aleja. Entonces, ¿por qué se aleja esta mujer? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Sigamos. Entonces ya nos damos cuenta. ¿Quién produce? Entonces, ¿quién produce el desierto? ¿Quién produce el desierto? Dios. ¿Quién produce el desierto? La naturaleza. ¿Quién produce el desierto? Produce el desierto, la lejanía. Pero Cristo Jesús es la cercanía. ¿Quién produce el desierto? El que, en lugar de escuchar, o mejor dicho, a ver, vamos con esta mujer. Viene Cristo Jesús. Esta mujer empecemos, esta mujer está seca. Y está tan seca que ha llegado hasta el punto de sacarse los zapatos, de cambiar de zapatos. Entonces, a esta mujer, ¿qué zapatos le gustan? ¿Qué zapatos calza Dios? Unos, unos buenos y unos nuevos. Buenos y nuevos. ¿Sí? ¿De qué? De novio. ¿Ya? Entonces, esta mujer, ¿qué le gusta? ¿Qué le gusta calzar? Le gusta lo viejo y lo aparentemente bueno. ¿De acuerdo? Entonces, viene Cristo Jesús y a esta mujer, y a esta mujer le dice, yo soy Cristo Jesús.
Si estás con sed, si estás descalzada, no te has visto, o te estoy viendo esto. Alza a verte un poquito, ¿cómo estás? Alza a verte un poquito, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus rodillas? ¿Cómo están tus rodillas? Dobladas, ¿cómo están tus rodillas? Están cruzadas, ¿sí? Ya. Alza un poquito la vista. Si así está seca, ¿cómo está tu cintura? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está? ¿Está como? Bien. Exacto. Entonces, exactamente, alza a ver un poquito y estás vestida, estás desnuda o estás con trapos. Estás con trapos, estás con trapos. Alza, alza un poquito más. ¿Cómo estás? ¿Estás parada o estás ahí encogida? Alza, alza un poquito más. ¿Cómo está tu corazón? Ah, ya. Entonces, alza un poquito más. Si tu corazón está sediento, ¿cómo están los caminos de tu corazón? Están torcidos, están torcidos. Entonces, alza un poquito más. Mírate, ¿cómo estás? ¿Estás bonita o estás fea? ¿Estás vieja? ¿Estás arreglada o estás desarreglada? Dígame. No está desarreglada, está muy arreglada. Está muy arreglada. Pero estamos, claro, claro. Es, pero por supuesto, porque todas estas cosas son arreglos de ella. Sí. Ahora, alza un poquito la vista. ¿Cómo están tus oídos? Ah, ahí. Entonces, si así están tus oídos, ¿cómo está tu cabeza? Entonces, el problema en dónde está. Nuevamente, yo me presenté a ti. ¿Te presenté para que me veas o me presenté para qué? Me presenté para que me escuches. ¿Ya? Para que me escuches. Pero tú, qué preferiste? Ver en lugar de escuchar. Entonces, ¿cómo es? Esta mujer, ¿qué le gusta? ¿Le gusta escuchar o le gusta caminar? Le gusta caminar, pero ¿a quién escucha esta mujer? ¿Ya? Entonces, ¿qué debería escuchar esta mujer? Primera cosa, ¿qué debería escuchar? Primero tendría que escucharse a ella. Primero tendría que escuchar a la tierra. Tendría que escuchar su entorno. Entonces, si hablaría en tiempos de que viene Cristo Jesús y le dice, el que tiene sed, venga hacia mí. ¿Ya? ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué es lo que estaban escuchando? ¿Qué están escuchando? Sí. Entonces, ahí viene el problema. ¿Cómo les llama a esta mujer? Y ahí ya vemos, entonces ahí vemos la historia, ¿no es cierto? ¿Cómo les llama a esta mujer? Sigamos. Le dice, guarda tus pies de andar del caso y tu garganta de la sed. ¿Por qué la garganta? Porque lo que escucha, eso, ¿en qué se refleja? En lo que sale de su garganta. ¿Qué sale de la garganta? ¿Qué debería salir de la garganta? Debería salir sonido, voz. ¿Ya? Así que, ¿quién es esta mujer? ¿Cómo le llamaría a esta mujer? Mas dijiste en vano, no porque amo a los extraños. ¿Qué hace esta mujer? ¿Cómo es esta mujer? Es sorda. ¿Qué más? ¿Qué más es esta mujer? Es, es desviada. Va atrás de dónde va. Entonces, mire, le dice, te ofrezco ser la fuente. Tú eres la fuente. Yo soy la fuente. Ella dice, no, ¿esa fuente qué es? ¿Esa fuente es verdadera o esa fuente es vana? Esa fuente es vana. ¿Cuál es mi verdadera fuente?
¿Cuál es su verdadera fuente? L- Su verdadera fuente es el amor. Entonces, ¿con qué está confundiendo esta mujer el amor? Perdón. Exacto. Entonces, esta mujer es una mujer apasionada, pero esta mujer sabe amar. No. Y entonces, una mujer apasionada, perdón, no estoy hablando de una mujer apasionada. Estoy hablando de alguien seco. Entonces, la tierra, por más que reciba agua, ¿qué va a producir la tierra? La, la tierra va a producir todo lo que se seca. ¿Qué? Entonces, ¿qué es lo que se seca? Exacto. Dígame. Perdón. Cardos, exacto. Hierba, cardos, ¿qué más se seca? Espinos. Y entonces, la verdadera agua de vida, la verdadera tierra, ¿qué va a producir? Frutos. ¿Qué más va a producir? Va a producir árboles, va a producir sanidad. ¿Qué va a producir? Va a producir fuentes. ¿Qué más va a producir? Va a producir agua de vida. Va a producir, ¿qué más? Satisfacción. Va, va a producir amor. ¿Y qué va a producir? ¿Qué va a hacer? Entonces, ¿qué va a hacer? Eso, todo lo que produce, ¿qué va a hacer? Va a sembrar. Entonces, esta mujer, escuche, ¿qué es lo que le gusta a esta mujer? ¿Le gusta recoger? ¿Le gusta sembrar? ¿O le gusta simplemente echar mano? Entonces, ¿cómo se llama esta mujer que echa mano? ¿Qué otro nombre le falta que decíamos aquí? ¿Qué otro nombre le llama? ¿Qué otro nombre le falta? Si esa mujer ama a los extraños, en lugar de amarle a su esposo, ¿cómo le llamaría a usted esa mujer? Infiel, infiel, ¿cómo más le llamaría? Adúltera. ¿Ya? Entonces, ¿qué les está diciendo Cristo Jesús? Estamos en el séptimo mes, el día martes terminamos. Y el día martes, ¿qué prefiere? ¿Una tierra que produzca cosas que se sequen o una tierra que siga el proceso de sembrar lo que debe sembrar? Entonces, ¿la adúltera qué hace? ¿Qué hace la adúltera? ¿Qué hace la adúltera? Que ahora dejé. Entonces, ¿cómo se llama el desierto? Para ponerlo así, ¿cómo se llama el desierto? El desierto se llama adulterio. ¿Y el adulterio qué hace? Todo lo reseca. ¿Qué más hace el adulterio? Todo se traga. ¿Qué más hace el adulterio? Todo le produce sed. Le reseca, le produce sed. ¿Qué más hace el adulterio? Todo, exacto. Todo se traga. ¿Qué más produce el adulterio? El adulterio. Perdón. Todo lo desvía. ¿Qué más le produce el adulterio? Mm. Entonces, ¿qué hacemos con el adulterio? ¿Qué hacemos con el adulterio? Tenemos que al adulterio, a esa tierra de resequedad, tenemos que darle ¿qué? Su propia siembra. Ahora, ¿qué hacemos con la tierra fértil? ¿Qué hacemos con la tierra fértil? Dígame. Lo que hacemos con la primera verdadera fuente, primero es eso, saber cuál es mi verdadera fuente y saber qué condición es la mía. Y con eso saber que yo soy un sembrador y yo soy una sembradora. Entonces, ¿quién ha perdido la condición de sembrador? ¿Quién es el sembrador? ¿Solamente el hombre o también la mujer? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa si la mujer no siembra? Entonces, primera condición, devolverle a la mujer la condición de sembrador. Amén. Y segundo, devolverle al hombre también la condición de fuente. Y la mujer también es sembradora, lo dice la Biblia. Ahora, ¿el hombre es fuente de qué? La mujer es fuente de purificación. Y el hombre es perdón, no, fuente de edificación, fuente de Sucot, fuente de construcción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo está? Ahora, ¿cómo está la tierra? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo están los apasionamientos? Porque nosotros vivimos en medio de todas estas cosas y nosotros también nos llamamos hijos de Dios. Por eso tenemos que leer el libro de Santiago. ¿De acuerdo? Vamos al libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, el problema, Santiago capítulo 4. Dice, Santiago 4:4, porque ahí nos habla el concepto del adulterio. Ya vimos lo que es el adulterio, ¿verdad? Es decir, cada vez que usted tenga sed de justicia, cada vez que usted vea aridez, cada vez que usted vea alejamiento, cada vez que vea su garganta reseca. ¿Cuándo ve una garganta seca? ¿Cuándo? Aquí lo dice, mire. Santiago 4:3. Pedís y no recibís. Ya. Pedís y no recibís. Ya, ahí ve. Vamos con eso. Si usted pide y sigue pidiendo, ¿qué le está diciendo Dios? ¿En dónde está el problema? En la garganta. Entonces, el problema es qué es lo que pide o el problema es qué es lo que está seco. Entonces, mientras más pide y menos le hacen caso, ¿qué le está diciendo Dios? Ven a mi fuente. Porque ¿qué es lo que estás pidiendo? Exactamente, escúchame, ven a mi Shema. Gracias, ven a mi Shema. Porque ¿hacia dónde te estás yendo? Mientras más estás pidiendo, ¿sí? ¿Qué estás caminando? Desviado. Mientras más estás pidiendo, ¿qué va a pasar con tu garganta? ¿Qué necesitas? Hacer lo que hace Marco. ¿Qué es lo que hace Marco? Alzar más la voz. Pero eso ya es por costumbre y no es por alzar la voz de esto. Simplemente es el final de la historia de esto le estoy dando en qué afecta, porque el final de la historia es ¿qué cosechamos? ¿Cómo quiere terminar este mes si ya viene la siguiente siembra? Mire los campos, mire la lluvia y mire la tierra. ¿La tierra qué está pidiendo? La tierra está pidiendo adulterio. Sí. La gente que está sembrando. La gente está sembrando adulterio. Y cuando siembra adulterio, ¿qué es lo que más se mueve? Se mueven las pasiones. Entonces, mientras más agua y mientras más tiempo de siembra, ¿qué va a haber? Más adulterio, más pasiones, más desamor. Y después de más desamor, ¿hacia dónde le va a conducir eso? Hacia una separación. ¿Hacia dónde le va a conducir eso? ¿Hacia dónde le conduce? Le conduce lo que nos conduce esta semana, nos conduce al Día de los Muertos. Entonces, ¿a quién se tiene que matar en el Día de los Muertos? A la muerte, ¿a quién se tiene que matar? Al adulterio, ¿a quién se tiene que matar?
a la sequedad. ¿A quién se tiene que matar? A las pasiones. Pero resulta ser que a partir de ese día empiezan o terminan, se matan esas o recién empiezan. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con este mundo? En vano, en vano. Entonces, en vano, porque en vano, ¿cómo está el mundo? Muriéndose de sed con la fuente del lago. ¿Por qué? ¿Por qué prefiere qué? ¿Prefiere sembrar o prefiere echar mano? ¿Y eso por causa de quién? Por causa de las fuentes. Por causa de las fuentes. Y entonces, por causa de las fuentes, ¿a quién echamos la culpa? ¿Quién es el portador de las fuentes? Las mujeres. Entonces, las mujeres son portadores de qué fuente? Son portadores de fuente de vida, son portadores de fuentes de purificación. Por eso las mujeres purifican. ¿Qué purifican las mujeres? Las aguas. ¿Qué purifican las mujeres? Purifican la fuente. ¿Qué purifican las mujeres? Purifican el santuario. ¿Qué purifican las mujeres? Purifican la tierra. ¿Qué purifican las mujeres? Purifican la casa. ¿Qué purifican la tierra? Purifican a la generación, purifican a la semilla. Porque, escuche, ¿cómo les llamaba Cristo Jesús a vez tras vez 2000 años y antes de Cristo miles de años antes? ¿Cómo les llamó cuando se presentó? ¿Cómo les llamaba esa generación? ¿Cómo? Generación perversa y adúltera. Entonces, cuando les dijo, el que tiene sed, venga a mí, ¿qué les dijo? Pobrecitos, ¿tienen sed? ¿Qué les dijo? Dejen de producir eso, rompan. Entonces, ¿cuándo se rompe eso? Cuando usted está cosechando eso. Entonces, por eso se cosecha con alegría. Nuestra semilla es nuestra alegría, pero la semilla tiene que pasar por la fuente y toda semilla que produce pasa por la fuente de vida o por la fuente de sequedad, que no es fuente. Entonces, alzo la voz y todo, y hasta la garganta se me emociona. Pero si veo, alabar es fácil, orar es fácil, venir a la casa del lavar es fácil, hacer congregación, hacer cuerpo es fácil. No, hacer iglesia es facilito. ¿Pero para qué? ¿Para producir qué? ¿Qué es lo que se produce? Lo mismo que se produce en la casa, lo mismo que se produce en las iglesias. ¿Qué se produce? ¿Qué? ¿Qué? Garganta, exacto, gargantas. Las iglesias, nuestras casas, nuestros pensamientos, nuestras vidas están llenos de una garganta reseca porque pide lo mismo. Pero ¿cuándo va a ser la fuente uno? En eso se resume. Entonces, ¿cómo se llama esta época? Se llama época de arado. Pero para el arado, ¿qué se necesita? Se necesita fuentes, se necesita qué? Se necesita semilla, se necesita purificadores, se necesita sembradores y sembradoras. ¿Y quién enseña al sembrador? Este es el... ¿Estamos bien con el tiempo? Sí. La mujer es fuente de purificación que purifica, que purifica el santuario. El hombre es fuente, es fuente de, es fuente de Sucot. Entonces el hombre, ¿qué tiene que hacer? Tiene que edificar. ¿Qué edifica el hombre? El hombre edifica cuerpo. ¿Ah? Ya podemos entrar un montón de pasajes, pero y lo otro, Dios, el Padre, da semilla al sembrador. Y todos pensamos entonces el único sembrador es el hombre. Por eso tenemos que devolverle a la mujer la condición de sembrador. Amén. Ah, no siembra.
El hombre le da semilla al hombre y le da semilla a la mujer. O mejor, a ver, vamos prácticamente. Dios le da la semilla al hombre, el hombre siembra en la mujer, pero la mujer tiene que sembrar en su propio ser para que fecunde esa semilla. Entonces, eso trasládelo a la tierra. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Por eso, entonces, para romper la generación perversa y adúltera, ¿qué tiene que hacer? Aprender, como decíamos, aprender, aprender lo que es el matrimonio, aprender lo que es la unidad, aprender lo que son los hijos, aprender lo que es el sembrador. ¿Sí? Entonces, eso significa aprender a conocer. Exacto. Eso significa que más importante es aprender a vestir. Más importante es aprender a hacer jupá, porque la jupá lo que le enseña a cubrir. Entonces, el primer requisito del matrimonio no es meterse en el lugar íntimo de la cama para desvestirse, sino el primer requisito del matrimonio es meterse en el lugar más íntimo para vestirse. Pero ¿quién hace eso? El novio. ¿Quién hace eso? El que sabe sembrar. ¿Quién hace eso? Por eso, entonces el arado. ¿Para qué es el arado y el espíritu ahora? Para cubrirle a esa adúltera, para regarle a esa adúltera o para fortalecerle y cubrirle a esa verdadera fiel y vestirle y despertarle y abrirle la garganta y vestirle con sus buenas nuevas y con eso vestirle. ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer esa sembradora? ¿Qué está haciendo esa sembradora? Está, está arando la tierra y está volviendo a la fuente. Amén. ¿Cómo está? Entonces, ¿en qué época estamos? En época de arado. Arado. Y en época, si es época de arado, de una vez es época de pacto para romper ese pacto con la muerte y para romper ese fruto de adulterio que al final lo que produce es muerte. ¿Y la muerte qué es? La muerte no es esto. La muerte es la ausencia, o mejor dicho, claro, la muerte es la ausencia de vida. Entonces la muerte es sed, la muerte es ausencia de vestiduras, la muerte es tristeza, la muerte es ausencia de vestiduras, ausencia de obras, ausencia de caminar. ¿Por qué? Porque está vestido de justicias propias, de trapos de inmundicia. Entonces, eso se está sembrando ahora, eso se va a sembrar ahora, pero eso es problema. Nosotros, nuestra función es arar con el Espíritu, nuestra función es vestirle a esa semilla, nuestra función es romper esa generación adúltera y perversa, nuestra función es romper ese pacto con la muerte. ¿Y cómo se hace eso? Volviendo a la fuente, satisfaciendo su sed. Y, ¿sí ve? Por eso, ¿de dónde salen los ríos de agua de vida? Del interior de quién? Del interior de la fuente de Dios, del interior de la fuente del hombre, del interior de la fuente de la mujer. Y cuando salen, ¿qué tiene que hacer el hombre? Caminar, tomar posición, porque y sembrar. Porque vamos a entrar en la siembra, por eso estamos tomando un tiempo. Y la pregunta para la siembra es, ¿cuáles son los productos más importantes de la siembra? ¿Cuáles son? Los productos más importantes de la siembra. ¿Qué producto? ¿Ya ve? Entonces, esa pregunta, hágale a Cristo y ahí vamos a ver la profundidad. ¿Cuáles son los productos más importantes para Dios? ¿Qué? Eso, claro que son los frutos del Espíritu. Pero bueno, eso cuando tengamos que sembrar. Vamos, a ver, vamos con la oración. Por favor, abra su garganta. Padre, vamos a orar.
Padre, te pedimos perdón. Señor, da voz a nuestra oración. Tú que diste nuestras fuentes, Padre, abre, porque en tu nombre, Cristo Jesús, sean abiertas las fuentes. Las fuentes, Señor, las que tú nos pusiste en nuestros corazones. Las fuentes, Señor, de los que nos estamos acercando hacia ti. Las fuentes, Señor, de lo que tú estás acercando. Las fuentes, Señor, de esta generación. Las fuentes, Dios, de los cielos, de estos caminos. Las fuentes, Señor, de estas alternativas que necesitan mis hermanos y mis hermanas. Porque no estamos hablando solamente en el nombre de Cristo Jesús de nuestras necesidades básicas. Estamos hablando, Señor, de tu extensión. Estamos hablando de tu reino. Estamos hablando de tu voz que tiene que escucharse, de tus hijos, Señor, que tienen que enviarse, de tu generación que tiene que cambiar, de tus flechas, Señor, que tienen que avanzar, de estos cielos que tienen que romperse, de esta tierra, porque estamos hablando de tu Jerusalén, estamos hablando de tus cielos que ni siquiera te pueden contener el universo, pero Padre, que nosotros se han convertido en encierros, para que en el nombre de Cristo Jesús, los que están saliendo, Señor, los que han salido, como Erika, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, lleven esas buenas nuevas de salvación y no vayan, Señor, nada más tras una pasión o tras, Padre, pensamientos propios de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Dios de los cielos, yo bendigo, Señor, a la casa del Dabar. Yo bendigo, Señor, a la fidelidad tuya. Yo bendigo, Señor, a tu fuente con la cual te podemos pedir perdón, pedirte perdón por nuestra sed, pedirte perdón, Señor, por nuestra tierra, pedirte perdón, Señor, por nuestra generación, pedirte perdón, Señor, por tanto adulterio. Porque adulterio, Señor, no es meterse con el otro, porque el que adultera en sus pensamientos, Señor, ya ha adulterado, porque en sus pensamientos se han secado. El que adultera en su corazón, Señor, es porque ya ha pecado, porque, Señor, su corazón está seco. El que adultera, Señor, en sus pies, por no llevar buenas nuevas, por llevar tristeza, Señor, ya ha adulterado, porque está caminando por tierra de soledad, de tristeza, de muerte, Señor, de desierto. Y de eso te pedimos perdón, porque, Señor, nos diste una semilla. Y esa semilla es luz, pues, Señor, ser Jayá, como en un principio, sea la luz, Señor, que ilumine nuestro rostro, sea la luz, Señor, que haga retroceder las tinieblas, sea la luz, Señor, que cambie nuestros pensamientos, sea la luz, Señor, que cambie nuestros sentimientos, sea la luz, Señor, que nos devuelva tu oración, porque vez tras vez, Señor, cuántas veces hemos pedido por nuestra nación, pero tú conoces, Señor, la condición de nuestra nación. Hemos pedido, Señor, por nuestra propia condición y no cambia, Padre. ¿Cuántas veces, Padre de los cielos, acaso tiene que resecarse nuestra garganta? Pues no, Señor, con más fuerza, que se gaste, Señor, esa garganta hasta que salga, Señor, un sonido, hasta que salga, Señor, una fuente y pueda decir, Señor, primogenitura, se abra tu misericordia, Dios de los cielos, y no nuestras pasiones y no nuestros deseos, en el nombre de Cristo, Señor Jesús, sino por el verdadero amor que necesita nuestra novia, que necesitan nuestros hijos, un verdadero amor, Señor, que le enseña a caminar, que le enseñe a tomar posición, que no le retroceda, Dios, que cambie, Padre, esta tierra, Señor, de aridez, de muerte y de pecado, y haga sentir, Señor, esa Jerusalén, que cambie, Señor, esta muerte, que cambie, Señor, esta enfermedad que ha querido afectar a mis hermanos y mis hermanas, que cambie esta impotencia, Dios de los cielos, para que pueda decir, Señor, aquí está mi paso, para que pueda decir, aquí está mi fruto, aquí está mi voz, aquí está mi alabanza. Pero libre, Señor, libre en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que oramos, porque eso es lo que somos, sembradores de tus semillas. Porque así, Señor, como viniste a sembrar en nuestro fruto, en nuestros hijos y en nuestra propia vida, pues, Padre, venimos a dar una semilla, a sembrar, Señor, una tierra diferente, una tierra, Señor, que se transforme. Y porque ese nunca ha sido un trabajo vano. Vano es el trabajo del mundo. Vano es el trabajo de Satanás. Vano es el trabajo de la adúltera. Vano, Señor, es de los que han querido echarnos mano. Vano, Señor, es el trabajo, Señor, de la sequedad, de la aridez. Vano, porque nunca detendrá el trabajo del reino de Dios y su justicia. Porque, Señor, las fuentes, Señor, siempre se abrirán. Y esas, Señor, son las que levantamos para llamarles nuevamente a tus sembradoras, a tus sembradores, para llamarles, Señor, a tus fuentes, a tus hombres que son fuente, a tus mujeres que son fuente, para llamarlos, Señor, nuevamente a tu Shema, por cada vez, Señor, que se han dado la vuelta para ir, Señor, tras esas pasiones, para ir, Señor, ante esos gustos momentáneos, para oír, Señor, ante esa satisfacción de esas necesidades que después se vuelven a convertir en pasiones.
Porque, Señor, ni el oro, ni la plata, ni el que nos pague nuestra deuda externa, ni el que tengamos, Señor, pan, techo y empleo en el nombre de Cristo Jesús, será suficiente comparado con las fuentes eternas de darnos una generación, de mover espíritu y aún en medio de cualquier circunstancia, tener voz y caminar, Señor. Y caminar abriendo caminos, extendiendo tu reino y tu justicia, pero vistiendo, Señor, porque, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, lo que ven, lo que miran los demás son tus vestiduras. Lo que tenemos que mirar, Señor, en nuestro espejo son tus vestiduras y no, Señor, nuestros trapos de inmundicia que quieren mirar, que quieren ocultar, Señor, nuestra sed, que quieren ocultar nuestra desnudez, que quieren ocultar nuestra impotencia, cuando lo que tiene que salir de nuestro interior son ríos de agua de vida. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, sea la oración de mis hermanos y de mis hermanas, Padre, nuevamente dando voz a su garganta, pero dando sonido, Señor, a tu fuente, a tu arado, a tu siembra, que no nos permita mirar atrás, sino que, Señor, se vuelva la recompensa de saber que lo que sembramos fue lo que cosechamos, y cosechamos alegría. Y nuestra alegría, Señor, se multiplicará. Y nuestra alegría, Señor, es nuestros hijos, nuestra novia. Y que, Señor, seguimos venciendo y extendiendo tu reino y tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la sed se llama adulterio. Y el adulterio tenemos que combatir, por favor, en el libro de Santiago. ¿Cómo estamos? Necesita abrir más su garganta, su voz. El adulterio está, mire, el desierto está en el adulterio en el desierto. Y aquí está la expresión de lo que es el adulterio. Dice, oh adulterio de adulterios, en la primera frase. Oh desierto de desiertos. Oh sed, sed. Oh oraciones y oraciones y oraciones. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Cómo se llama esta mujer? ¿Cómo se llama este hombre? Adúltero. ¿Cómo me doy cuenta del adulterio? Por mi garganta, por mis pensamientos, porque ya he adulterado con mis pensamientos. Eso sabemos todos, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos que hemos adulterado en nuestros pensamientos? Santiago 4:3, pedís y no recibís. Pedís y no recibís. Entonces su pensamiento seco le hace adulterar y le hace seguir pidiendo, y no se da cuenta que lo que está pidiendo, está pidiendo adulterio, está pidiendo sequedad, está pidiendo desierto. Mire, porque pedís, ¿para qué? Para gastarlos en qué? Para gastarlos en vuestras pasiones, así alguna versión lo va a tener, para gastarlos en vuestras pasiones. Entonces, usted cree que ama a sus hijos, porque usted trabaja para que no les falte nada a sus hijos, pues eso es pasión, eso es adulterio, porque sus hijos tienen que asimismo volver a romper esa generación adúltera, porque usted no trabaja para sus hijos, sino usted trabaja para el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué más pide? Pide y sigue pidiendo, sigue adulterando. Y Dios le está diciendo, no es que no te quiero dar, sino que lo que quiero es que saques el adulterio. Punto. Porque ¿qué es adulterio? ¿Qué es adulterio? ¿Qué es adulterio? Perdón. Sequedad. Adulterio es desierto, sequedad y sed. Eso es adulterio. Y desierto. ¿Y para qué pides? Para vuestra pasión. Sigamos más arribita. Codiciáis y no tenéis. ¿Quién codicia y no tiene? El que no sabe sembrar, por Dios. Este es el primer año, o mejor dicho, este es el primero de todos los años en que tenemos que enseñar, en que tenemos que aprender. ¿Quién enseña al sembrador?
Isaías 28, ¿quién enseña al sembrador? Dios. Entonces, como damos por sentado que la siembra es agarrar un granito y poner en la tierra y esperar las lluvias, ver las estaciones, no, todos los años de nuestras vidas tenemos que aprender a sembrar. Y ya vamos a ver por qué. Dice, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. ¿Qué es homicidio? Muerte. Y el momento que tiene muerte, ¿qué sucede? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Escuche, la muerte es un pacto. La muerte es un pacto. La muerte es un pacto. ¿Y qué hace cuando tiene la muerte como pacto? ¿Qué tiene que romper? Tiene que darle vida. Primerito tiene que romper el pacto con la muerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es arar? Tener vida. ¿Pero qué es arar? Romper también ese pacto con la muerte. Dice, sois envidiosos y no podéis obtener, combatís y hacéis guerra. ¿En dónde en dónde empiezan las guerras? ¿En dónde empiezan las guerras? ¿En dónde empiezan los conflictos? ¿En dónde empiezan las separaciones? ¿En dónde? En las gargantas secas. ¿En dónde? En la sed. ¿En dónde? En la aridez. ¿En dónde? En el desierto. ¿En dónde? En la siembra. No tenéis porque no pedís. Entonces, ¿qué es pedir? Pedir, para pedir exactamente, para pedir, ¿qué tiene que hacer? Pedir es acercarse. Y para acercarse, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es pedir? Primero, pedir es hacerse más y dejar de ser, y dejar de confundir, como decíamos, dejar de confundir la sordera, dejar de confundir el problema de los oídos con la enfermedad y con la necesidad. ¿Sí? Porque cuando tiene problema de los oídos, el adulterio será una enfermedad, la sordera será una enfermedad, la sequedad será una enfermedad, la pobreza será una enfermedad, la enfermedad será una enfermedad. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso se llama sequedad. ¿Por qué? Porque no sabe que la fuente está en su corazón. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? No vienen, ¿de dónde vienen? Del amor. Porque el amor nosotros confundimos con pasión. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la más apasionada? La sedienta. Y la sedienta, como es apasionada, se olvida de lo más importante. ¿De qué se olvida? Que tiene que sembrar. Y para sembrar, ¿de qué se olvida? Que tiene que cosechar. Porque el momento que la apasionada, ¿qué sembró? Entonces, o mejor dicho, ¿qué cosechó la apasionada? ¿Qué cosecha la apasionada? Entonces, ¿qué va a sembrar la apasionada? Adulterio, adulterio. La apasionada siembra adulterio y con eso siembra sequedad. Así que ahí está en vivo y en directo. Todos los problemas de una palabra, de todos los problemas de un Cristo Jesús que se paró y les dijo, el que tiene sed. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Les dijo, reconozcan a la adúltera y reconozcan a la fiel. ¿Y qué van a hacer con la adúltera? Le van a dar todo el tratamiento de adúltera. ¿Pero qué van a hacer con la fiel? Van a aprender nuevamente a vestirle, van a aprender a sembrarle, van a aprender a cubrirle, van a aprender a darle vida, van
van a aprender a sembrarla, van a aprender a llevar el proceso de siembra hasta que la coseche y se coseche un fruto completo. Amén. ¿Cómo está? Por si acaso, ahí está, mire, el pacto con la muerte. Isaías. Isaías 28 le decía. Dios es el que enseña. Dios es el que enseña al sembrador a sembrar. Vamos entonces vamos a la práctica, a lo sencillo. El día domingo, mejor dicho, el día de los difuntos, ¿qué es? Es pacto con la muerte. El pacto con la muerte, ¿qué es? Es el empezar del adulterio y de las pasiones. ¿Y hasta cuándo se va a prolongar el adulterio y las pasiones? Noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo. Pero bueno, por lo menos hasta diciembre, ya usted, hasta ahí dejé. Y ve, y ve, y ve, y verá que en febrero tiene carnavales. Y usted, y usted, y usted, y usted dice, mire, y usted dice, estoy feliz. Yo ya no hago nada de eso. Pero vea, pues, los conflictos en la casa. Vea las guerras en sus pensamientos. Vea, pues, las enfermedades. Vea las necesidades. Y entonces hay que pedir a Dios, sáname, hazme el milagrito. Y Dios hasta le puede hacer el milagrito. Pero ¿cuándo va a aprender a sembrar y a cosechar? Si lo que va a seguir sembrando, va a obtener el milagrito, pero va a seguir sembrando adulterio y va a seguir cosechando adulterio y sequedad. Y ahí sí, se tiene que secar la garganta. Ante Dios secado pidiendo. Ante los hijos seco pidiendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Característica, sí. Usted les dice todas las cosas que dice. ¿Qué recibe de las otras cosas? Ve, haz esto, otras cosas. ¿Le hacen lo que usted dice o le hacen lo contrario? Lo contrario. ¿Por qué? Porque ¿quién es el seco? Ellos o usted. ¿Quiénes son los sordos? Ellos o usted. ¿Quiénes son los adúlteros? Ellos o usted. Entonces, cuando es tierra fértil, cuando ha roto ese pacto con la muerte y el adulterio, ¿qué va a tener usted? ¿Qué va a tener en su casa? ¿Qué va a tener en sus hijos? ¿Qué va a tener en su novia? ¿Qué va a tener en su novio? ¿Qué va a tener en Cristo? Y entonces, ¿qué va a pasar con Santiago 4? Pida sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es ser como Einstein. ¿Qué es sabiduría? Aprender a construir. Así que recién estamos cosechando y estamos cosechando mal. Imagínense, recién estamos, perdón, no, o sea, le pongo el lado negativo, no, porque no es, porque bendito sea Dios, lo que recibimos es una semilla verdadera, lo que sí recibimos es alegría y lo que recibimos es lo que estamos moviendo. ¿Amén? Y lo que estamos viviendo. ¿Sí o no? ¿Qué ha pasado estos días con su alegría? ¿Qué ha pasado con sus semillas estos días? ¿Qué ha pasado? ¿Ah? ¿Qué ha pasado con su fuente? ¿Ah? Y entonces, entonces, ¿para qué ha sido la semilla y la fuente? Porque ¿qué tiene que arar? ¿Qué tiene que arar? Todos los años. ¿Y quién le va a enseñar a arar? Y por eso desde ya le pregunto cuáles son los elementos más importantes para Dios. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cuál es el trabajo vano? ¿Cuál es el trabajo vano?
Exacto. Trabajo vano, ese es el trabajo vano, el superficial, el que satisface sus oraciones, el que sana sus enfermedades, satisface sus aparentes enfermedades y sus aparentes necesidades. Ese es el trabajo vano. ¿Por qué es vano? Porque va a tener todo lo que usted pida, pero si se convierte en pasión, ¿qué va a pasar? Si se convierte en divorcio, ¿qué va a pasar? Si se convierte en muerte, ¿qué va a pasar? Pero eso le gusta a la adúltera, ¿por qué? No por vaga, sino por el contrario, se mueve más por ese trabajo. ¿Por qué? Porque la adúltera quiere para allá. En cambio, Dios no quiere para allá. ¿Dios para cuánto quiere? Mínimo, 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 mínimo. Esto también es hermoso, esto también es hermoso. Mínimo, mínimo, mínimo para Dios, 40 días. Porque, porque en 40 días, por lo menos en 40 días se rompe una generación. Entonces, si es mínimo 40 días, para Dios, ¿qué le importa a usted? ¿Qué le importa? Que usted tenga 15 años, que usted tenga 20 años, mínimo, 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 ¿qué le importa? Que tenga 40, recién a los 40 empieza a vivir la vida. Y después, 40. Y después, ¿qué le importa a Dios? ¿Qué le importa? Le importa que ya tiene 50, le importa que tiene 60, le importa que tiene 60. No, mínimo, mínimo, mínimo. Dios está esperando que rompa esos 40 años y esté en los 80. Y ya tiene 80. Entonces, mínimo, ¿qué está esperando usted? Que ya, pues Dios les lleve, mínimo, mínimo, mínimo. A Dios no le interesa eso. A Dios, ¿qué le importa? Que por lo menos que rompe exacto, que si no puede romper en 40 días, le va a llevar otros 40 días, le va a llevar hasta 2000 años. Y usted, y la adúltera, ¿qué va a decir? Y la adúltera, ¿qué dice? No viene mi novio. Ven, amante. ¿Y Dios qué dice? Espera nomás 40 días, 40 años. Así que ¿quién es el mayor de nosotros? Ni siquiera ha llegado a 75. ¿Por qué esperó 75 años si para Dios es facilito? ¿Por qué esperó 75 años a Abraham? ¿Por qué? Porque recién ahí, recién ahí le enseñó a quitar su adulterio, caminar llevando una semilla diferente y después enseñándole a ser sembrador. 10 años más. 75 años, ¿por qué no le dio al hijo al ratito? Pues no sé si me explico. O sea, ¿en dónde está el apuro? ¿El apuro en dónde está? El apuro está en romper la generación adúltera. Ahí, ahí, ahí. Entonces, ahorita, ¿usted qué está haciendo? Usted y yo, ¿y Dios qué está haciendo? Ahorita Dios está haciendo. En un día, en unos días está haciendo, rompiendo la generación adúltera. ¿En dónde está el apuro? Exacto. Cuando Dios dice 40 días, ahí está el apuro. Cuando dice 40 años. Porque de lo contrario, ¿de qué le sirve si los 20 años, los 40 años le sirve para volver a los mismos 20 años, a los mismos 17 años, 20 años, 21 años, en donde se rompió o en donde se volvió a generar lo mismo? Entonces no se apure por sus hijos, renueve sus fuentes. No, no se apure por su trabajo vano, que más bien es el trabajo más honroso. ¿Cuál es el trabajo más honroso? Romper la generación adulta. Y si eso me involucra estar en mi casa, si eso me involucra, ahí tengo más trabajo en mi casa, en mi vida, en mi corazón, en mis pensamientos, que afuera. Y cuando rompa esa generación, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a extender. ¿O acaso cree que toda la vida va a estar ahí? ¿Cómo estamos? ¿Listos? ¿Listos para lavar y bendecir? No sé si la cara tenga la mano.
Ponemos alabanza. ¿Quieren poner alabanza? Ahora sí alabamos como se debe a Dios. ¿Cómo se le alaba a Dios? Con una semilla. Como con una semilla que tiene que atravesar a un lado del camino, tiene que atravesar por pedregales, tiene que atravesar por espinos, hasta volver al camino y dar un buen fruto. Padre, yo bendigo a la casa del Labar, porque no somos muchos, sino siempre seremos dos o más en tu nombre. Tú, aquí la cabeza, nuestro primer amor, y tus hijos, Señor, que vinimos a ser cuerpo y unidad contigo. Bendigo, Dios de los cielos, lo que quisieron robarnos, dándonos un trabajo vano. Pero bendigo hoy, Señor, que devuelvo a mis hermanos lo que recibí de ti. Y de ti recibí que somos sembradores. Bendigo a las mujeres sembradoras, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que delegaron esa función a los hombres, pensando que ellos eran los de la semilla. Pero bendigo a los hombres que siguen levantando, Señor, a las mujeres. Porque, Señor, el mejor arado en el nombre de Cristo Jesús es quien se puede comparar. ¿Qué tierra, qué adulterio, qué pecado, qué, Señor, circunstancia se puede comparar en el nombre de Cristo Jesús? Aquel que nos devolvió su reino, su estado, que nos devolvió su tierra, que nos devolvió su Adamá y que nos devolvió su huerto. Para hoy levantar la condición, Señor, del huerto, la condición de los que habitan en tu huerto, hombres y mujeres de tu huerto, novios y novias de tu huerto. Ese es nuestro mejor arado. A ese, Señor, lo cuidamos. A ese, Señor, lo vestimos. A ese, en el nombre de Cristo Jesús, le damos vida. Para que, Señor, ese nos permita hoy romper ese pacto con la muerte, romper ese pacto con el adulterio, romper ese pacto con nuestros pensamientos o con nuestro cuerpo o con nuestra garganta seca, de palabras que no tienen eco ni en ti, ni en nuestros hijos, ni en nuestra esposa, para volver a ser fuente, como la fuente de vida de aquel que calla y acalla de amor por nosotros. Por eso, Padre, permítenos completar con una alabanza verdadera de sembradores y de sembradoras, de fuentes, porque la fuente, Señor, de vida de una mujer abrió la fuente de un hombre, y hoy, Señor, también nosotros somos fuente de un Sucot verdadero, porque ese es Cristo Jesús de nosotros. Devuelvo, Señor, lo que de gracia y que sea recibido, porque, Señor, bendigo, porque sigo viviendo la tierra de mis hermanos y de mis hermanas, que en lugar de Santiago 4 de conflictos, lo que he recibido, Señor, de mis hermanos y de mis hermanas, es lo que tú a través de ellos nos has dado. Y siempre, Señor, es como hoy, un sacerdocio, un dabar santo. Así que benditos, porque ¿qué podría pedir de ustedes? Sino todo lo que en lugar de los de Santiago han dado. Y eso siempre, Señor, es fuente. Así que bendigo lo que nace de la fuente de su corazón. Bendigo que eso sostiene porque vuelve a las fuentes, y porque eso, Señor, son nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que no son diezmos y nuestras ofrendas, sino sigan siendo lo que son acercamiento, camino, verdad y vida. Y recibe nuestra alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, por favor. Gracias. Amén. Señor Dios, yo me postro a tus pies. Oh Señor, yo me doy todo a ti.
deseo contemplar todo tu ser. Puedo ver, Santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Digno, solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Señor Dios, yo me postro a tus pies. Oh Señor, yo me doy todo a ti. Deseo contemplar todo tu ser. Puedo ver, Santo es el Dios de gloria, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey. Digno, solo tú eres digno, alzo mi voz y canto a ti, mi Rey.
llena este lugar. Y la gloria del Señor llena este lugar. Gloria del Señor llena este lugar. Y la 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 gloria del Señor llena este lugar. Amén. Amén, Padre, por tu cuerpo, Dios de los cielos, porque tu cuerpo es templo de tu espíritu, y eso es mis hermanos, por esta casa y por este tiempo de arado, Señor, este séptimo mes de tanta bendición, de tanta luz, de tanta semilla, que esa, Señor, es la que nos permite sembrar en lo que viene de este tiempo. Por eso este día martes, Padre, que se complete este mes, pues en el nombre de Cristo Jesús, separada sea la muerte, separada sea el adulterio, para que sigamos dejando que la fuente nos llene, pero dejando también que en nuestro corazón la justicia siga brotando, siga vistiendo, siga caminando, siga calzando, siga, Señor, poniendo en orden los pensamientos, siga, Señor, poniendo las proyecciones, siga dando sueños, siga dando, Dios de los cielos, testimonio de todo lo bueno, de todo lo justo y de todo el sí y el amén, que es tu palabra en cada una de nuestras vidas. Bendito seas, porque este martes podemos hacerlo, Señor, en nuestra casa, en la noche, con una cena del Señor, ya anunciando este nuevo mes, para que el próximo domingo nos encuentre, Señor, también haciéndolo como congregación. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor hace su rostro, tenga misericordia de ustedes, que el Señor levante su rostro, refleje su luz, y la tierra del Shalom de Cristo Jesús sea la tierra de sus sacerdotes, sacerdotes de justicia. En el nombre de Cristo Jesús, en unidad de espíritu, amén, amén, bendiciones, una buena semana.